Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Acuario que estas lecturas son atemporales, así que no importa cuando veas este video, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo Acuario. Aquí Acuario con este 5 de copas me está hablando de que muchos de ustedes están sufriendo posiblemente por la pérdida de algún recurso económico. Quizás no fue todo su patrimonio, pero sí es posible que hayan tenido pues alguna pérdida bastante fuerte en el área financiera. No lo perdieron todo, todavía quedan cosas que están de pie, pero sí perdieron pues una buena cantidad. También esto puede referirse no solo a una pérdida en el área económica, también puede estarse refiriendo a una inversión que ustedes tuvieron que hacer que efectivamente los dejó económicamente como en un desbalance. Puede ser que ustedes hayan tenido que sobrevivir, quizás pidieron algún tipo de crédito para invertirlo, o simplemente que mientras que ustedes económicamente se estaban reforzando, se estaban quizás haciendo cosas, teniendo que hacer gastos, pues pidieran algún tipo de crédito para poder solventar esto que estaban haciendo. Y aquí pues ustedes se ven que están como que en una situación un poco desgastante, un poco triste, porque realmente esto supone un desbalance económico en la vida de muchos de ustedes, ¿ok? Pero acá aparece este as de copas, y el as de copas me está hablando que aquí va a llegar a ustedes algo que les va a estar les va a estar generando muchísima satisfacción, muchísima alegría y un bienestar emocional directo. Aquí puede haber una celebración, algún logro o alguna experiencia muy positiva. Les va a estar llegando a ustedes mucha abundancia en el área económica. Aquí se ven que hay chorros de abundancia, de prosperidad. En fin, aquí lo que viene es la felicidad para ustedes, literalmente. Aquí todo lo que viene algo bueno, viene algo que los va a llenar de alegría, de satisfacción. Esto pues nada, les trae abundancia, les trae fertilidad y le trae la felicidad. Literalmente, este as de copas lo que trae es algo que les da la felicidad. Y como estamos hablando de pérdidas económicas, pues literalmente lo que viene para ustedes es felicidad en el ámbito financiero. Así que si le están pasando mal, relájense, que por ahí viene el dinero. Y el 10 de oros pues me está hablando precisamente que acá llega la estabilidad económica, llega la seguridad. Aquí representa que viene la prosperidad para muchos de ustedes en sus proyectos, en sus negocios o simplemente en los asuntos financieros que ustedes tengan. Acá viene la estabilidad y la armonía, no solamente para ustedes, sino en el ámbito familiar, en el ámbito del hogar. Acá la influencia de esta carta pues asegura que los esfuerzos que ustedes han realizado, esas deudas, esa fe inquebrantable que han tenido, pues aquí van a estar rindiendo fruto. En las de copas también me está diciendo que lo que va a llegar va a llegar en buenas cantidades. Aquí lo que sea que tú hayas estado haciendo o lo que sea que tú estés haciendo va a rendir frutos, no solo para ti, sino incluso para generaciones posteriores. Y no es que viene un poquito de dinero, no, viene dinero para generar seguridad y estabilidad en sus vidas. Aquí esto también va a estar generando un ambiente sólido, un ambiente protegido, y esto te va a permitir pues que ustedes comiencen a avanzar, pero con muchísima confianza y muchísima seguridad sobre todas las cosas. Y esta carta de los amantes acá me habla de tu pareja Acuario. Aquí es posible que si no tienes pareja, es posible que la vayan a estar encontrando en este ambiente económico que va a estar fructificando. Si ya la tienes, pues evidentemente este 10 de oros me está hablando de dinero, de estabilidad, de seguridad económica, y eso por supuesto lo vas a estar viviendo con tu pareja, para todos aquellos que precisamente tengan pareja. O también se puede referir a que es tu pareja quien podría estarte ayudando a salir de esta situación. Puede ser perfectamente bien tu pareja, y si no tienes pareja, pues alguien que podría ser tu socio o alguna persona muy cercana y que tú pues ames o consideres mucho. Esta persona podría estarte ayudando a salir de esa situación.
o está relacionado con este bienestar económico que va a estar llegando a la vida de ustedes. Vamos a ver quién más viene para Acuario, por favor. Vamos para allá. Señores, les viene dinero. Y les viene dinero en cantidades industriales, ¿ok? Aquí la carta de la fuerza me está diciendo que aquí hay una situación que no te parecía controlable. Una situación que tú decías quizás, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Esto me parece que es imposible. Yo no sé cómo superarlo. Es lo que me está sonando esto. Ven al chico con la cabeza abajo como diciendo ya no puedo más. Esta situación económica me superó. Sin embargo, la carta de la fuerza te está diciendo que por fuerzas del creador, por fuerza de la divinidad, por fuerza de lo que tú creas, esto se va a estar controlando. Que era lo que me decía que venía precisamente el as de copa. Aquí todo se va a mantener bajo control. Aquí lo que tú creías que era poco fácil controlarse, pues evidentemente sí se va a estar controlando y sí vas a estar pudiendo pues sobrepasar esa situación. Y el as de oros, señores, el as de oros, aquí viene dinero, anuncia la llegada precisamente de recursos económicos, de riquezas, de ganancias, ganancias que son inesperadas, ganancias que quizás tú no las estabas esperando. Esto no viene por trabajo previo, esto no viene por algo que tú habías hecho y obtienes el fruto de eso, no. Y aparece, señores, dos ases, el as de copas que me habla de abundancia económica, me habla de fertilidad, me habla de felicidad, y el as de oros también, que me está hablando precisamente de algo que te va a generar felicidad, te va a estar generando éxtasis, te va a estar generando satisfacción y literalmente dinero, señores. Les va a estar llegando dinero y bastante dinero, ¿ok? ¿Qué aparece tras ese as de oros maravilloso? Este 3 de espadas, señores. No, aquí no es que van a perder la prosperidad, cálmense, hasta yo me puse nerviosa, no. Aquí simplemente puede haber un tropiezo, una pérdida parcial, algún tipo de contratiempo, de decepciones o de obstáculos. Sin embargo, esto para nada va a estar bloqueando este flujo económico, este flujo de prosperidad económica que les va a estar llegando a su vida. Solo indica que las cosas aquí no van a ser perfectas y vas a tener que adaptarte. Quizás alguien, aquí con este 10 de oro pueda surgir alguien envidioso por ahí por el camino y esto pues te decepcione. Evidentemente tú digas contra porque esa persona quizás no se alegró de mi triunfo, no se alegró de mi éxito, no se alegró de este dinero que voy a recibir, o alguien quiere quizás que tú le des parte de su dinero y tú simplemente le dices no. No, conmigo no, lucha tú el tuyo, no sé. Y ahí pues esto podría estarte generando un pequeño disgusto, ¿ok? No es nada grave ni nada terrible porque viene rodeado de muchísimas buenas cartas. Y aquí pues nada, aquí aparece el paje de copas. Y el paje de copas me está hablando de que viene un mensaje, una propuesta o una nueva oportunidad. Y esto va a ser algo creativo, va a ser algo bueno, bonito, lindo y que a ti te va a gustar hacerlo. Aquí puede haber una idea, un aviso o algún tipo de contacto que te abra nuevas posibilidades económicas o proyectos, y ya aquí tú vas a tener pues el dinero para avanzar hacia eso nuevo o hacia eso que te estén pues te estén proponiendo. Pero aquí es una buena propuesta que va a estar llegando a ustedes. Pero señores, les va a estar llegando dinero y les va a estar llegando muchísima estabilidad económica. Vamos a ver qué me dicen las cartas de Keeper para ustedes. Vamos a ver qué viene para ustedes acá con las cartas de Keeper. Aquí en Acuario, esto me está hablando de problemas que ralentizan tu productividad económica. Puede haber pérdidas derivadas quizás de descuidos o de cansancio. Me está hablando pues precisamente de mala salud económica. Este 5 de copas
tiene mucho que ver. La economía aquí no está bien. Este hombre maduro me habla que puede estar relacionado con este hombre maduro o simplemente que esta persona podría estarte brindando apoyo profesional, consejo financiero o alguna ayuda práctica en algún proyecto o en algo para que puedas estar saliendo adelante. Esto tiene que ver evidentemente con tu trabajo, porque me está hablando de una actividad, de un empleo o de algún tipo de negocio que estés haciendo. Indica que tu situación económica depende del esfuerzo y de la acción directa que estés haciendo. La pobreza me habla precisamente de falta de recursos, de escasez. Acá refuerza que es necesario que manejes con cuidado tus gastos y que priorices las inversiones, súper relacionado con ese 5 de copas. Esto te está bloqueando literalmente. Puede aquí haber un bloqueo mental, por supuesto, debido a esta situación económica, pero recuerden que todo esto se solucionaba y aquí precisamente aparece la carta del niño. Y la carta del niño me está hablando de que van a haber nuevos comienzos, nuevos aprendizajes, van a haber ideas frescas y aquí hay una nueva oportunidad de reinicio en un proyecto, una inversión, algo que va a estar, algo que es pequeño y que puede estar pues precisamente creciendo. Y esto tiene muchísimo que ver precisamente con estos ases. Aquí con estos ases me está hablando de que aquí la situación económica estaba mal, sí, pero esto va a estar mejorando para muchos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Los Ángeles para Acuario, por favor. Mensaje del oráculo de Los Ángeles para Acuario. Mensaje del oráculo de Los Ángeles para Acuario. Y sale financiación eficaz. Aquí te están diciendo: tu idea procede de la inspiración divina y está respaldada por la misma sabiduría infinita de Dios que te la proporcionó. No dejes que las preocupaciones financieras te impidan hacerla realidad. El micromenazgo puede ser el microempleo o algún empleo pequeño. La colaboración u otras formas de inversión están disponibles para ayudarte. Así que, señores, pónganme la frase acá para manifestar. Mi riqueza procede de la divinidad. Mi riqueza procede de la divinidad. Para que estén manifestando pues este dinero que viene aquí, señores. Mi riqueza procede de la divinidad, por lo tanto es infinita. Y nos vemos en el próximo video, señores. Hasta la próxima.